Ha llegado el momento de presentar a nuestro ponente, el ingeniero Luis Vidal Mesa. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Agradecer si me puedan confirmar si se me Sí, escucha, por el favor. ingeniero Luis Vidal Mesa es un ingeniero mecánico de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en dirección de operaciones por la UPC. Es magíster en administración y gestión empresarial. Además, es gerente de operaciones de BIL Ingeniería Metálica. Muy bien. Siendo las 6:05, damos por iniciada su ponencia, ingeniero. Muy bien. Gracias por la presentación. Me gustaría que me puedan activar compartir pantalla para poder presentar mis PPTs, ¿no? Para poder dar inicio a la sesión. A ver, por ¿Ya favor. puede compartir, ingeniero? Todavía no. ¿Me puedes apoyar, por favor? Muy bien. Muy bien. Ya puedo compartir. A ver. ¿Me podrías confirmar, por favor, si se ve mi pantalla para poder iniciar la Sí, conferencia? perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, ya hicieron una pequeña presentación de mi persona. Soy el ingeniero Luis Alberto Vidal Mesa. Ya soy ingeniero mecánico de fluidos samarquino. Ya, y como también le comentaron, tengo una pequeña empresa, ¿no? Ya tiene 7 años en el mercado, BIL Ingeniería Metálica SAP. El día de hoy vamos a presentar básicamente la guía del PMBOK. Va a ser una conferencia bastante básica, pero que nos va a poder ayudar a entender ya cómo es que trabaja el PMBOK, ¿no? En la gestión de proyectos. ¿Está bien? A ver. Bueno, todo libro, todo director de proyectos o todo gerente de proyectos o toda persona que está involucrada en un proyecto debería tener, a mi criterio, como libro de cabecera, como libro base, la guía del PMBOK. Lo recomiendo porque lo he aplicado ya 7 años, lo estoy aplicando en la empresa y me ha dado resultados. ¿Está bien? Es una guía bastante práctica que te ayuda a tener un proyecto exitoso, ¿no? Y es lo que todos buscamos, los que estamos inmersos en la gestión de proyectos. A ver, ¿qué es la guía del PMBOK? Bueno, PMBOK son las siglas en inglés de Project Management Body of Knowledge, muchachos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este libro contiene el conocimiento, ¿no? El cuerpo del conocimiento de la gerencia de proyectos. Este libro es un estándar de la gestión de proyectos desarrollado por el PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es el instituto, Project Management Institute. Son quienes han elaborado la guía del PMBOK, Project Management Body of Knowledge, muchachos. ¿Ya? ¿Qué contiene ese libro? Ese libro contiene buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿no? Estandariza un lenguaje común y es reconocido a nivel mundial. Al parecer está de los 192 países soberanos, ¿no? Que hay en el mundo, 140 lo utilizan, ¿no? Eso quiere decir que un aproximado del 70% de países a nivel mundial lo están trabajando, ¿no? Para que tú puedas conseguir esa guía, tienes que primero ser miembro del PMI, tienes que registrarte, ¿está bien? Para que puedas tener acceso a la guía. Ahora, actualmente la guía es la 6ª edición, ¿está bien? Ahora, muchos confunden a la guía del PMBOK con metodología. La guía del PMBOK no es una metodología, ¿exacto? La guía del PMBOK a ver, en Estados Unidos hay un término, el término es tailor, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es sastrería,
Entonces, imaginemos que nosotros somos unos sastres y que tenemos conocimiento de poder hacer de repente una vestimenta. Viene la persona, tú le tomas las medidas, ¿no? Y adecuas el traje a esa persona. Es similar. Tú tienes que agarrar el libro o la guía del PMBOK y adaptarlo a tu proyecto. Tienes que hacerlo a medida, tienes que personalizarlo, ¿ya? Por eso que muchos confunden el libro o la guía del PMBOK con una metodología. En una metodología se sigue pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y eso es secuencial. A ver. Ahora, este libro o esta guía del PMBOK actualmente consta de 726 páginas. Este libro fue publicado en septiembre del 2017, ¿ya? Va a estar disponible hasta este año nada más, hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Porque actualmente se rige por áreas del conocimiento y por grupos de procesos, pero ahora va a dar un cambio bastante radical. Se va a guiar ya en la 7ª edición con principios. Por eso es importante que en este año que nos queda prepararnos y poder en un momento obtener la certificación. ¿Ya? He hecho un pequeño cuadro aquí, ¿ya? Donde indico las páginas en el cual las ediciones han tenido. La primera edición tuvo 176 páginas y la última, como les mencioné, tiene 726 páginas. Eso hace que el libro sea algo ya un poco inmanejable, ¿no? Pero hay que aprenderlo, ¿ya? Su primer indicio de aparición de la guía del PMBOK se realizó en el año 1969, con la publicación de su primer capítulo, pero no como edición. Recién en el año 1996 fue que se publica la primera edición. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, se publica o se cambia cada 4 años, ¿ya? Es decir, nos toca ya en el año 2021 un cambio, ¿no? Y ese cambio va a ser bastante radical porque ya no se va a basar en áreas del conocimiento ni en grupo de procesos, sino en principios. Esos son algunos datos de la guía de PMBOK. Ahora, ¿cómo se divide esta guía del PMBOK? ¿Ya? Siempre es importante saber cómo se divide para saber dónde buscas tú la información. ¿Está bien? La primera parte, ¿no?, de la guía del PMBOK, tú podrás encontrar lo que son los fundamentos para la dirección de proyectos. ¿Qué encuentras ahí? Encuentras los conceptos, básicamente, ¿no? Y el punto fuerte de ahí son las áreas del conocimiento que vamos a tocar en un momento, ¿ya? La segunda parte del libro, lo que nos habla es acerca de los estándares para la dirección de proyectos y se centra en grupos de procesos. Ya en la tercera parte podemos encontrar los apéndices, glosarios e índices. Muchachos, los glosarios son bastante importantes y recomendaría yo que pudieran aprenderlo en inglés, porque hay palabras que no se pueden traducir en nuestro idioma. Por eso yo recomendaría que algunas palabras lo puedan entender simplemente tal cual es su idioma, el inglés. Porque la guía del PMBOK es un libro americano. ¿Está bien? Ahora, este libro no podría contener toda la información para poder dirigir o gestionar un proyecto. Viene en esta edición acompañada ya del Agile Practice Guide, muchachos, que es una guía práctica, una guía ágil, ¿ya? Lo que hace es complementar la información, ¿no?, o extender la información de la guía del PMBOK. Si ustedes se van a certificar, lo bueno sería que pudieran darle un vistazo, ¿no?, a esa guía. Pero creo yo que es suficiente con aprender la guía del PMBOK. ¿Está bien? A ver, como ven, es un libro y no podría contener toda la información, ¿no? Hay guías prácticas, hay estándares. Entonces, lo que hace el PMBOK es cubrir, ¿no?, tratar de cubrir algunos sectores, ¿ya? Lo que hace es cubre el sector de la construcción, ¿no? Lo que muchos de repente y lo que están más interesados, ¿no?, es en el mundo de la construcción. También ocupa el sector del software para los ingenieros de sistemas,
y lo que es el una de las extensiones podríamos ser los practice estándar. ¿Qué son los practice estándar? Los practice estándar son reglas, son normas prácticas. Y aparte de la guía del PMBOK, esas extensiones que existen son 6, muchachos. Y lo que hacen es complementar o profundizar alguna información del PMBOK, ¿ya? Ahora, ¿sobre qué temas profundizan? Profundizan acerca de la gestión de riesgos, que es muy importante, porque si tú no puedes identificar, no registras, no implementas o tomas acciones en cuanto a los riesgos que puedas encontrar en un proyecto, puede ser que tu proyecto no sea exitoso, ¿no? Ahora, también nos habla acerca del tema del valor ganado, ¿ya, muchachos? El valor ganado es una herramienta que nos permite poder gestionar el tiempo y el costo de un proyecto, ¿no? A través de la herramienta del Earned Value Management, muchachos, que es el valor ganado. ¿Está bien? Ahora, en esas guías, en esos practice estándar, también se profundiza lo que es la creación de los EDTs, ¿no, muchachos? En inglés sería Work Breakdown Structure. ¿Está bien? Que no es más que nada la estructura de desglose de trabajo. Porque cuando tú vas a ejecutar un proyecto, no podrías tener el proyecto, ejecutarlo de manera integral, ¿ya? Tendrías que dividirlo por fases, por áreas, por entregables. Tienes que dividirlo, ¿no? Y eso se consigue con la estructura de desglose de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos practice estándar? Por ejemplo, el Practice Standard for Project Risk Management, que es una guía, ¿no? Es un estándar, ¿ya? Para poder nosotros administrar los riesgos, para poder gestionar los riesgos, muchachos, ¿no? Hay muchos riesgos en un proyecto, ¿no? Pueden ser financieros, pueden ser económicos, pueden ser técnicos, hay muchos riesgos. Esa guía ese estándar práctico nos ayuda a poder gestionarlo. También tenemos, como les mencioné, el Practice Standard for Earned Value Management, que me permite gestionar lo que es el cronograma y es el tiempo a través de sus indicadores, ¿no? También podemos encontrar el Practice Standard for Configuration Management, muchachos. ¿Eso qué es? Eso me permite de alguna manera armar o dirigir los proyectos, me permite armarlo, configurarlo, cómo es que se va a realizar, ¿ya? También, bueno, ya lo mencioné, lo que es el Practice Standard for Work Breakdown Structure, que es básicamente la EDT, ¿no? La estructura de desglose de trabajo. También tenemos el Practice Standard for Scheduling, muchachos, ¿no? Que básicamente es un estándar práctico para gestionar un cronograma, ¿no? ¿Está bien? O una programación. También el último tenemos, el sexto sería el Practice Standard for Project Estimating, que básicamente es para estimar. De repente quieres estimar costos, quieres estimar tiempos, nos permite poder gestionar, ¿no? En cuanto a estimaciones. A ver, como les dije, muchachos, tenemos aparte las Practice Guide, ¿no? Que son 7. Y la última que se incorporó es el Agile Practice Guide. Esta nos va a ayudar un poco a gestionar los proyectos adaptativos, ¿ya? Hay otros tipos de proyectos, pero lo que en esa guía se ve son los proyectos adaptativos, ¿ya? Tenemos, a ver, el Practice Guide, Requirement Management Practice Guide, que básicamente nos enseña a cómo administrar los requisitos del proyecto. Tenemos el Governance of Portfolio Program and Project Practice Guide, que nos ayuda a poder dirigir un portafolio, un programa, un proyecto y tal vez un subproyecto. ¿Está bien? Y tenemos también la guía práctica para el análisis de negocio. Hay que analizar si es rentable nuestro proyecto, ¿no? También tenemos una guía práctica de proyectos para administrar cómo implementar la organización. Cuando tú tienes un proyecto y
tienes que saber por dónde empezar y eso nos ayuda a implementar la organización. Es decir, vas a tener un residente de obra, vas a tener un jefe de calidad, vas a tener un supervisor de calidad, un capataz, un gerente de proyecto, un director de proyecto. Nos ayuda a organizar, nos ayuda a saber cómo se va a implementar, ¿ya? El que es importante es el Navigating Complexity Practice Guide. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender los proyectos que son complejos. Hay proyectos que son complejos tanto, como le dije, financieramente, técnicamente, de repente por el área geográfica. Entonces, nos alimenta de información de cómo otros gerentes de proyectos o directores de proyectos manejaron proyectos complejos. Entonces, nos da información para poder aplicarlo, por eso es importante. Después hay una guía práctica en cual administra el cambio de las organizaciones. Si hay que hacer cambios, esa guía práctica nos ayuda a cómo de repente cambiar de posición a un gerente de proyecto para que sea un gerente de operaciones. Nos ayuda a ver los cambios que pueden ocurrir, ¿no? Y cómo lo vas a administrar. Y como les mencioné, muchachos, la Agile Practice Guide, ¿no? Que es un complemento de la guía del PMBOK, ¿no? Y nos ayuda a gestionar o enfocar los proyectos. ¿Está bien? A ver, muchachos, les comenté, ¿qué es el PMI? El PMI es el Project Management Institute. Bueno, es una organización ya fundada en el año 1969, ya, en el cual presentó el primer capítulo de la guía del PMBOK, ¿no? Que aún no era la primera edición. ¿Cuál es el objetivo del Project Management Institute? Es promover la práctica profesional de la gestión de proyectos. Ese es su objetivo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo promueve? A través de uso de estándares. Un estándar es la guía del PMBOK. Organización de seminarios. También ellos organizan seminarios, ¿ya? Hacen programas educativos. Y las personas que se quieren acreditar, bueno, también entrega certificación de profesionales, ¿no? Y hay varias calificaciones, ¿no? Y el que yo recomiendo para todos es ser acreditado o certificado como PMP, ¿no? ¿Está bien? Ahora, es una institución sin fines de lucro. Es una institución sin fines de lucro. Miren, muchachos, como les comenté, tiene presencia en más de 140 países. Es decir, casi el 70% de países en el mundo lo utilizan, ¿no? Lo utilizan. Miren la cantidad de miembros, son 300.000 miembros, muchachos. Esos miembros están agrupados en capítulos, ¿no? Capítulo de Lima, capítulo de Perú, ¿no? Capítulo de Estados Unidos, y hay subcapítulos también ahí. ¿Está bien? A ver, veamos, ¿qué es ser un PMP? Y yo creo que todos deben aspirar a ser PMP. PMP son las siglas en inglés del Project Management Professional. Bueno, es una credencial que acredita o te certifica como que tienes tanto la base teórica como la experiencia para gestionar proyectos y te lo otorga el PMI. ¿Está bien? Ahora, debes cumplir algunos requisitos, no todos pueden certificarse. Tienes que tener un título universitario, pero viendo los requisitos, también podrías, siendo bachiller, podrías acreditarte como PMP, ¿ya? Necesitas 4.500 horas de experiencia gestionando proyectos en cualquier grupo de procesos. Si estás en el área de ingeniería y no estás en el área de ejecución, igual podrías tú acreditarte como PMP. ¿Está bien? Tienes que tener 35 horas de educación en la administración de proyectos, ¿ya? Es decir, tenías que buscar una institución acreditada, ¿no? Que te dé tu certificado, ¿ya? Y eso presentarlo cuando te vas a inscribir para dar tu examen de PMP. Ahora, vas a rendir un examen aproximadamente de 4 horas, que te vienen 200 preguntas, ¿ya? Es un examen bastante intenso, pero no es complicado si es que tienes claro cómo es que funciona la guía del PMBOK, ¿ya? Ahora, el PMI, bueno, administra una programación de certificación, como les comenté, ¿ya? Y es reconocido a nivel mundial, ¿ya? Este se encuentra certificado a la vez por el ISO 9001, que es un ISO de calidad, ¿cierto? A ver.
Veamos, muchachos. ¿Por qué uno se debe certificar? A ver, les comento. Había una noticia hace ya aproximadamente 4 años, me parece. Ustedes conocen la empresa Microsoft, ¿no? Es una de las empresas top a nivel mundial. Lo que hace es servicios, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Indicó la Microsoft como pauta que todas las personas, ¿no?, que están en su área, ¿no?, en el área de servicios, ¿no?, de operaciones, tienen que estar acreditadas en el PMI. Ustedes imaginan que una empresa de esa magnitud solicite, ¿no?, que su personal esté acreditado como PMP o en el PMI. Bueno, eso motiva a que nosotros también busquemos esa certificación. ¿Está bien? Ahora, ¿esto qué te permite? Te va a permitir, bueno, aprender, obviamente, vas a crecer profesionalmente y tanto como persona. ¿Está bien? Porque tiene un código de ética muy interesante, muchachos. ¿Ya? Te va a dar mayor oportunidad en el mercado laboral. Cuando solicitan supervisores o gerentes de proyecto, siempre te indican si tienes conocimiento en el enfoque del PMI. Entonces, vas a tener mayor oportunidad en el mercado laboral, sin contar de que el ingreso de una persona que cuenta con la certificación es un 20% aproximadamente del promedio, ¿no?, salarial. Hay mejores oportunidades dentro de la empresa. Si estás calificado, estás acreditado, vas a poder ascender rápidamente, ¿ya? Bueno, vas a conocer otro enfoque de cómo se administran los proyectos al conocer la guía del PMBOK, ¿no? Y vas a tener contacto con esas 300.000 personas a nivel mundial, porque hay un contacto que puedas tener, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la parte de la introducción, ¿no? Ahora, vamos a ver la gestión de proyectos según la guía del PMBOK. Me imagino que muchos de ustedes conocen, ¿no?, costo, tiempo y calidad, ¿cierto? Eso es la triple restricción. Claro que no son las únicas, pero son las más conocidas y las que más se valoran en los proyectos, ¿no? Costo, tiempo y calidad. No son las únicas, ¿no? Y se le conoce como la triple restricción. Ahora, cuando tú vas a iniciar el estudio de la guía del PMBOK, tienes que tener claro unos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, vas a tener que saber qué es el ciclo de vida del proyecto, qué es fase del proyecto, punto de revisión de fase, procesos, grupo de procesos y área de conocimiento. Para poder empezar el estudio, deberíamos tener claro esos conceptos. Empecemos. Ciclo de vida del proyecto. A ver, dice textualmente, serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. A ver, profesor, ¿qué es una fase? Acá viene ya el tema. Fase, escuchen por favor, es un conjunto de actividades, ¿ya?, de proyecto relacionadas, lógicamente, que culminan entregables. Imaginemos que nosotros estamos en una universidad y dentro de la universidad hay pabellones o hay escuelas. Imaginemos que estamos en una escuela de ingeniería civil. Entonces, todas las actividades que están relacionadas para poder construir o realizar la escuela de ingeniería civil, ese conjunto de actividades serían una fase. ¿Por qué? Porque van a culminar en un entregable, ¿no? Y si tú quieres que sean 2 entregables, de repente no solamente sea la escuela de ingeniería civil, sino la escuela de repente de ingeniería mecánica. ¿Está bien? Entonces, fase de proyecto, conjunto de actividades que se relacionan, claro, lógicamente para finalizar en un entregable. ¿Está bien? ¿Se me está escuchando, por favor? ¿Me podrían confirmar? A ver. Luego, punto de revisión de fase. Muy bien, gracias. Ahora, tú acabas tu escuela de ingeniería civil, la concluyes. Hay que revisarla. Es decir, terminas y te preguntas, ¿avanzo con otra fase o modifico la fase? Porque puede tener algunas observaciones. Entonces, ese punto donde tú decides de avanzar o continuar la fase, ese se llama punto de revisión de fase. ¿Está bien?
Ahora, veamos, procesos de la dirección de proyectos. Un proceso dice que es una serie sistemática de actividades, ¿ya? Son actividades que están dirigidas a producir un resultado final. Ahora, ¿cómo es que trabajan los procesos? Los procesos trabajan a través de entradas, ¿ya? Y en esas entradas uno lo que tiene que hacer es utilizar algunas herramientas, algunas técnicas para producir o crear unas salidas, ¿no? Entonces, como le digo nuevamente, son una serie de actividades para producir algo, para producir un resultado final, una salida, a través de utilizar técnicas y herramientas. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, obviamente grupos de procesos son un conjunto de procesos, pero esos procesos tienen sus entradas, sus salidas y sus técnicas y herramientas tienen que estar relacionadas. ¿Está bien? Ahora, la guía del PMBOK indica que hay 5 grupos de proceso. Ojo con eso, muchachos, 5 grupos de proceso. El grupo de proceso de inicio, el grupo de proceso de planificación, el grupo de proceso de ejecución, ¿no? Monitoreo y control y cierre. 5 procesos. ¿Ya, muchachos? Ahora, muchos, a veces, cuando iniciamos el estudio, ¿no?, de la guía del PMBOK, tenemos cierto inconveniente, nos confundimos con fácil. No hay que confundirlo con fácil. ¿Ya, muchachos? Por favor. Ahora, definamos lo que es área del conocimiento. Las áreas del conocimiento básicamente son conocimientos definidos o que tienen cierta similitud, ¿no? Y se juntan. Por ejemplo, el área de conocimiento de adquisiciones, de recursos humanos, de repente de interesados, ¿no? El área de conocimiento de costos, de riesgos, ¿no? Eso es el área de conocimiento. ¿Está bien? Veamos. Ahora, como les dije, muchachos, la guía del PMBOK indica que hay 5 grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Ya? A eso se lo denominan grupos de proceso. Y podemos ver nosotros en la gráfica, ¿ya?, cómo es que se da en el tiempo. ¿Está bien? Pero en función del costo, básicamente sería la curva S que muchos de ustedes ya la conocen, ¿cierto? Ahora, los grupos de proceso contienen actividades, ¿no?, que son los procesos. Grupo de procesos es un conjunto, ¿no?, o una serie de procesos, ¿ya, muchachos? Dentro de cada fase, obviamente, ¿no? Ahora, voy a explicar. Les dije, grupo de procesos hay 5: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. ¿Qué se hace en el inicio, en el grupo de proceso de inicio? Dice, se define y autoriza la fase del proyecto. En ese grupo de proceso, básicamente lo que se crea es el acta de constitución, ¿ya? Donde autorizas que el proyecto se realice, ¿ya? ¿Quién crea el acta de constitución? Lo crea el patrocinador, lo emite el patrocinador o lo emite de repente el sponsor. ¿Está bien? Y también le asigna autoridad al director de proyectos y donde se da inicio, ¿no? Donde ya hay un compromiso de la organización con el proyecto. ¿Está bien? Eso se da en el grupo de proceso de inicio, ¿ya? Ahora, en la planificación, si bien es cierto, en el acta de constitución se dan algunos alcances, bueno, en la planificación lo que uno tiene que hacer es definir y tal vez pulir, ¿no?, los objetivos del proyecto. ¿Está bien? ¿En dónde se prepara el plan de gestión? Plan de gestión del proyecto, ¿ya, muchachos? Eso es lo que básicamente se hace en la planificación. Y cuando venga a su mente la palabra planificación, tienen que venirse la otra palabra que es el cómo. Es decir, el cómo se va a hacer esta actividad, cómo se va a hacer esta gestión. Entonces, eso tiene que venir. Y eso se transmite a través del plan de gestión. Una vez que tú tienes el plan de gestión, lo que vas a hacer es la ejecución, ¿cierto? Va a ser la ejecución del proyecto. Ahora, ¿qué haces en ejecución? En ejecución lo que tú vas a hacer es integrar todos tus recursos. Vas a integrar personal, mano de obra, maquinaria, ¿ya?
y vas a implementar lo que es el plan de gestión básicamente, ¿no? Ahora, cuando tú estás ejecutando, obviamente que no puedes avanzar sin tener algún control. Entonces existe un grupo de procesos que es seguimiento y control. Es decir, si tú has planificado algo y estás ejecutando y no está de acuerdo a lo planificado, ¿ya? Entonces habría que controlarlo y implementar un plan de contingencia, ¿cierto? Por eso se puede ser, y eso se da de una manera paralela, ¿no? Y van de la mano. También, si tú ves conveniente de repente cambiar algo del plan de gestión, también podrías tú cambiar. ¿Está bien? Porque lo que hace es mejorar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace en el grupo de proceso, seguimiento y control? Lo que haces, mides, supervisas cómo va el avance y si ves algún problema o algún inconveniente, lo que tienes que hacer es tomar alguna medida correctiva. Vas avanzando y llegas al grupo de proceso de cierre, ¿ya? Entonces, ¿qué se da ahí, muchachos? Ahí el cliente lo que hace es aceptar el producto, el servicio o resultado, ¿no? Del proyecto. ¿Está bien? Eso es lo que dice la teoría. Yo les indico de manera particular que para mí el cierre es cuando Ingeniero. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho, por favor. Sí. A todos los asistentes, por favor, les invitamos a pasar al segundo. Por favor, me confirmo si se ve la pantalla completa, por favor. Sí. Es justo la diapositiva en la que se ha quedado. Ya, listo, gracias, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, estamos hablando de grupo de procesos y estamos en el grupo de procesos cierre. Ya, básicamente dice que en ese grupo de procesos se formaliza la aceptación del producto, ¿no? Del servicio o resultado que se buscaba. Eso es lo que dice la teoría, ¿ya? Yo recomiendo que extendamos un poquito el tema del cierre a la facturación, ¿no? O la liquidación de tu obra, ¿no? Y como consecuencia el ingreso, ¿no? De la valorización a la empresa. ¿Está bien? Esa es mi recomendación, pero el grupo de procesos de cierre se indica básicamente que es la formalización de la aceptación, que sería el acta de entrega, ¿no? Que tú consigues al ejecutar un proyecto. ¿Está bien? A ver, continuamos. A ver, veamos. Estamos hablando un poco acerca de los portafolios, programas, proyectos en las primeras PPT. Hay que saber qué es un portafolio, ¿ya? Un portafolio son proyectos, ¿no? Y programas, ¿no? que tienen un objetivo, pero están alineados, ¿no? a la estrategia corporativa, ¿no? Es decir, en donde de repente la organización puede distribuir mejor los recursos, ¿ya? Pero están alineados a la estrategia corporativa. ¿Está bien? Ahora, eso es un portafolio. Por ejemplo, un portafolio podría ser, si yo voy a construir varias universidades, ¿no? Voy a construir varias universidades. Yo tengo la empresa, voy a construirlas y yo, de cierta manera, podría organizar, cada uno de esos sería un proyecto, ¿no? Y si de repente hay dos sedes que son de repente de una sola universidad, podría yo tomarlo como si fuera un programa. Entonces, yo distribuiría los recursos para todos los proyectos. Entonces, yo estaría gerenciando un portafolio. ¿Está bien? Que se alinea más con la estrategia de la empresa, la estrategia corporativa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos, ¿ya? Como les comenté, de repente estábamos haciendo dos universidades, ¿no? Dos locales, pero forman parte de una universidad. Eso sería de repente un programa, ¿no? Que tiene objetivos comunes, ¿no? Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, bueno, ya todos sabrán, es un esfuerzo temporal, es decir, si es temporal, tiene un inicio, tiene un fin,
¿ya? ¿Para qué? Para crear un producto, un servicio o un resultado, ¿cierto? Y es único, es un proyecto. Pero imaginemos que tienes un proyecto, ¿no? Grande, ¿ya? Y hay actividades que necesitan tal habilidad, tal gestión. Entonces, esas actividades ya no serían tan pequeñas, ¿cierto? Entonces, lo llamaríamos subproyecto. Por ejemplo, yo les invito a ver este link, ¿ya? Este link donde podemos ver la construcción que se realizó en el año 2014 del Banco de la Nación, ¿ya? Ahora, un subproyecto ahí fue el vaciado de la cimentación. Tenía todas las características de un proyecto donde se tuvo que vaciar 6.000 metros cúbicos, ¿no? De concreto, ya se vació durante 36 horas y se utilizaron 6 bombas en paralelo. Entonces, eso fue un subproyecto dentro de un proyecto, ¿está bien? A ver, sigamos. Ahora, si bien es cierto, la guía del PMU no define lo que es un megaproyecto, ustedes lo deben conocer, ¿ya? Ustedes lo deben conocer. Según el Inter-American Development Bank, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, define un megaproyecto, pero lo define cuantitativamente. Dice que un proyecto, ¿no? O un megaproyecto es una inversión, ¿ya? Esa inversión debe superar o de ser igual a $1.000 millones, ¿ya? Muy bien, como ustedes sabrán, el PMBOK es un libro americano y esa cifra concuerda con la economía de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene tal vez un PBI de 14 millones, ¿no? De millones de dólares, ¿no? A diferencia de Perú, que tiene 230.000 millones. Entonces, no habría de repente cierta comparación para nosotros catalogar como un megaproyecto, ¿no? Porque 1.000 millones sería un monto muy elevado para el Perú. Entonces, lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Califica los megaproyectos como una inversión igual o superior, ¿no? Al 0.01% del PBI, muchachos, ¿ya? Ahora, según la Contraloría, se considera un megaproyecto, ya lo define más exactamente, se define como 345 millones de dólares. O sea, si tú haces un proyecto que es mayor a 345 millones de dólares, estarías hablando de un megaproyecto. Eso es hablando cuantitativamente, pero sabemos que también un proyecto tiene que durar un par de años. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser mayor a 2 años, ¿está bien? Y tiene que impactar a 1 millón de personas. Esa sería la definición de megaproyecto. Los invito a ver el paper, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan ustedes entender lo que es un megaproyecto con mayor claridad. Ahora, vamos a ver lo que son las áreas de conocimiento, ¿no? Los procesos dentro de cada grupo de procesos, ¿ya? Se dividen en áreas de conocimiento. Muchachos, cada proceso tiene tiene una o más áreas de conocimiento que intervienen ahí. ¿Está bien? Ahora, las áreas de conocimiento, como le dije, son áreas de especialización. De repente, un área de conocimiento puede ser recursos humanos, un área de conocimiento puede ser logística, puede ser operaciones, ¿no? Son áreas del conocimiento. ¿Ya? A ver, en el PMBOK se destaca por 10 áreas del conocimiento. Gestión del alcance, gestión del cronograma, que antes era gestión del tiempo, gestión de adquisiciones, gestión de calidad, gestión de costos, gestión de riesgos, comunicación, recursos e interesados. Pregunto yo, ¿cuál es el área del conocimiento que tal vez no desarrollamos mucho y nos trae problemas en la ejecución de proyectos? Es la gestión de la comunicación, muchachos. Todo proyecto tiene muchos problemas en el tema de comunicación. Les comento que estaba trabajando en un proyecto minero y los planos eran ingleses, ¿no? La supervisión era italiana, ¿ya? Y los ejecutores éramos peruanos. Había un tema de comunicación algo complicado, ¿no? Porque te venían en un sistema
¿no? Los planos, tenías que trabajar hacer las conversiones, y eso hacía que tal vez un poco desfase los pedestales, las columnas, los niveles, ¿no? Y habría que hacer reprocesos. Por eso yo recomiendo que haya un sistema de comunicación para todos igual, o plantear un solo lenguaje tal vez, ¿no? Ahora, muchachos, la guía de PMBOK no se imaginen que está estructurada según el avance del proyecto. Está estructurada en base a las áreas del conocimiento, que son 10, ¿no? Y el más importante y el que debe dominar sí o sí el director de proyectos, bueno, en realidad tiene que dominar todas, ¿ya? Pero una importante y una crítica fundamental es la gestión de la integración. Hay otras áreas de conocimiento adicionales, ¿no? Que se están desarrollando, ¿no? Que también podrían apoyar a lo que es la guía del PMBOK, ¿no? Son la gestión de las finanzas, porque todo proyecto hay que ver si ha tenido rentabilidad o no ha tenido rentabilidad, hay que manejarlo bien. Y también la gestión del HSSI, que es salud, seguridad y medio ambiente. ¿Ya, muchachos? Son las áreas de conocimiento adicionales. A ver, como les dije, hay 5 grupos de procesos. Dentro del grupo hay procesos donde intervienen las áreas de conocimiento. Entonces, se interrelacionan. ¿Está bien? 5 grupos de proceso y 10 áreas del conocimiento. A ver, les explico. Como les comenté, dentro del grupo de procesos hay procesos, y dentro de los procesos se pueden ver muchas áreas del conocimiento. Entonces, podríamos nosotros realizar una matriz, ¿cierto? Si vemos en la parte horizontal superior, vemos los grupos de procesos. Vemos inicio, planificación, monitoreo y control, vemos cierre, ¿no? Ejecución. Y en la parte izquierda vertical vemos las áreas de conocimiento, integración, alcance, ¿no? Cronograma, hasta llegar a la gestión de interesados. Como podrán ver, hay vacíos en nuestro cuadro. Eso quiere decir que en un proyecto no se tienen que realizar todos los procesos. Hay procesos que no se realizan. ¿Está bien? Ahora, también podemos ver que el área del conocimiento de integración está en todos los grupos de proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que es un área de conocimiento bastante importante, fundamental, ¿cierto? Es crítica, ¿no? Donde el director de proyectos tiene que integrar. No solamente integra los procesos, también integra a los interesados, al cliente, al sponsor, al equipo del proyecto. A todos tiene que integrar y tomar decisiones. También podemos ver, miren, en la parte del grupo de procesos de planificación, que está en todas las áreas del conocimiento, está en todas las áreas, y son aproximadamente 24 procesos que tiene el grupo de procesos de planificación. Básicamente tiene un 50%, ¿no? De todos los procesos, ¿no? Que existen en la guía del PMBOK, ¿ya? ¿Qué permite la planificación? Lo que permite la planificación básicamente es reducir la incertidumbre de tu proyecto. Quiere decir, si tú planeas bien y te sale tu proyecto tal cual has planeado, es porque has reducido bastante la incertidumbre, ¿no? Es algo que muchas veces no sucede en los proyectos, ¿no? Y dices, o de repente reniegas tal vez, porque unos planean y cuando tú vas a ejecutar como residente de obra no lo haces igual, ¿no? Y de repente estás haciendo algo diferente a la planificación, ¿no? A ver, luego vemos al grupo de procesos de monitoreo y control. Muchachos, es importante también, ¿no? Eso ahí nos va a permitir saber o tomar decisiones para ver si hemos cumplido lo de la planificación, ¿no? Y si no lo estamos cumpliendo, activar nuestro plan de contingencia. ¿Está bien? A ver. Veamos. Les dije que los procesos de la dirección de proyectos trabaja en base a entradas, herramientas y técnicas, ¿no? Las utiliza y da unas salidas. ¿Está bien? Eso es lo que yo comenté y es lo que dice el PMBOK. Ahora, estas salidas de este proceso podrían ser entradas de otro proceso. ¿Está bien? Pero como les mostré en la matriz, hay 49. Es decir, tendrías que saber de esto de acá, lo que estoy señalando, 49, ¿no? Son 49 procesos, muchachos. Vamos a ver un ejemplo. El primer proceso, ¿no? A ver,
vamos a desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿ya? Para tú poder desarrollar el acta de constitución del proyecto, necesitas entradas, vas a utilizar herramientas y técnicas, y con esas herramientas y técnicas vas a producir salidas. Y la salida sería básicamente el acta de constitución del proyecto. Ahora, ¿qué entradas tú necesitas para desarrollar ese proceso? Necesitas documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Profesor, ¿qué son documentos de negocio? Cuando hablo de documentos de negocio me refiero a dos documentos, ¿no? El primer documento es el documento de negocio, ¿no? ¿Qué es el documento de negocio? Es aquel documento que indica la viabilidad del proyecto. Ahora, obviamente que esa viabilidad tiene que estar documentada. ¿Está bien? Ahora, el otro documento es el plan de gestión de beneficios. Profesor, ¿ese plan de gestión de beneficios qué es? Ya lo que hace es explicar los beneficios, ¿no?, que nos puede otorgar un componente o todo el proyecto. Nos explica de manera detallada. ¿Está bien? Bueno, y los acuerdos, de repente, para poder ejecutar un proyecto, de repente un proyecto minero tiene que haber acuerdos, de repente, políticos, ¿no? Esos serían unas entradas, porque si no tuvieras esos acuerdos, tal vez no podrías tú desarrollar tu acta de constitución como salida, no la podrías tener, porque no tendrías la capacidad de poder desarrollarlo. Factores ambientales de la empresa. Bueno, cuando tú desarrollas un proyecto, hay condiciones internas y externas, ¿ya? Pero factores ambientales de la empresa quiere decir que esas condiciones no están controladas por el equipo de proyecto. Por ejemplo, ¿qué no podría estar controlado por el equipo de proyecto? De repente, el área geográfica, ¿no?, que sería un factor ambiental interno. ¿Está bien? De repente, la cultura de la organización. Por ejemplo, si tienes una empresa o una organización que es funcional, el director de proyectos tiene poco poder, ¿cierto? Entonces influiría en la ejecución del proyecto. En cambio, si tú tienes una organización proyectizada, el director de proyectos tiene poder. Entonces podría de repente acelerar un poco más tu proyecto, que serían factores ambientales internos. Pero de repente la política podría ser un factor ambiental, pero externo, porque podría influir en tu proyecto. Activos de los procesos de la organización. A ver, ¿qué me refiero a eso? ¿Qué se refiere la guía del PMU? Se refiere a los planes, a los procedimientos, a las bases de datos, ¿no?, a un software, ¿no?, que puedes tú utilizar. Eso se refiere a los activos de los procesos de la organización y se conoce más generalmente como OPAS, ¿no?, sus siglas en inglés. Esas son las entradas que tú deberías tener para poder tener como salida la acta de constitución y el registro de supuestos. Ahora, tienes las entradas, tienes que trabajarlas, necesitas herramientas y técnicas, necesitas juicio experto. El juicio experto básicamente es un juicio de experiencia, ¿no?, que te lo puede dar una persona o te lo puede dar un grupo de personas. ¿Está bien? Obviamente que tengan alguna relación con lo que tú quieres hacer. ¿Está bien? Recopilación de datos es una herramienta, ¿no?, o una técnica que puedes utilizar. Por ejemplo, han escuchado ustedes del brainstorm, ¿no?, donde básicamente nos llenamos de ideas en un corto tiempo, ¿ya? Y las analizamos y decidimos por una, ¿cierto? Básicamente sería una de cómo podemos de repente recopilar datos. Otra sería el focus group, ¿no?, que de repente reúnes a los interesados, reúnes a unos expertos, ¿no?, y conversan ya de una manera algo coloquial y podías tener alguna información para de repente la evaluación de los riesgos o cuáles son los objetivos de tu proyecto. Habilidades interpersonales y de equipo. Obviamente que el director de proyectos y el equipo de proyectos debe tener habilidades para poder llegar a un proyecto exitoso. Y una habilidad importante podría ser la facilitación, ¿no?, que debe tener un director de proyecto. Y es que le permite de repente guiar grupos, ¿no?, pero no solamente guiarlos, sino dirigirlos a que tomen una decisión o una conclusión acerca del proyecto.
Y las reuniones, bueno, las reuniones son, nos permiten de repente también alimentar alguna información adicional sobre algún experto, que puedas tener, juntarte con un experto acerca también del proyecto, ¿ya? Ahora, ya tienes las entradas, tienes las herramientas, has aplicado las herramientas, vas a tener salidas. ¿Y cuál sería tu salida? El acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto, ¿qué es? Es un documento que lo emite el sponsor o de repente el patrocinador, donde se autoriza el proyecto, ¿ya? Donde se autoriza el proyecto. Además, se nombra al director del proyecto y se le otorgan las funciones o las capacidades para que puedan administrar recursos y poder generar las actividades para la ejecución de su proyecto. ¿Ya? También otra salida son el registro de supuestos. Esto de acá, estos registros estos supuestos tienen que ser identificados, ¿no? Antes, y regularmente se identifican en los documentos de negocio, ¿ya? Por ejemplo, puedes tener como un supuesto una restricción, de repente en alcance, o costo, o tiempo, ¿cierto? O de repente algún tema de riesgos, lo tienes que colocar ahí, ¿ya? Y lo registras, ¿ya? Ese sería un registro que puedas llevar, ¿no? Pero también hay registros que nacen durante la ejecución del proyecto, pero esos son de menor nivel. Es así como que trabaja la guía del PMBOK, muchachos, ¿no? Trabaja 49 procesos y hace lo que he hecho ahora como manera de ejemplo en cada uno de ellos. Una salida podría ser la entrada de otro proceso, ¿no? Bueno, con esto básicamente quería agradecerles la atención. Ha sido bastante básico ¿no? La introducción. Les invito a que puedan de repente alimentarse más y de repente leer el libro, ¿no? Básicamente esa sería la conferencia. No sé si tendrían alguna consulta. A ver, buenas tardes. Ingeniero, ¿alguno de los presentes tiene una pregunta? Bueno, entendemos que de los presentes no hay ninguna pregunta. Ingeniero, ¿tiene algo más que agregar? Sí, bueno, yo quisiera comentarles acerca del Lean Construction, ¿no? Siempre lo están comparando o lo están ¿no? Poniendo como en enfrentamiento con los fundamentos del PMI, ¿no? Yo indico de que la filosofía Lean Construction, como lo digo, es una filosofía, ¿no? En cambio, la guía del PMBOK, como su nombre dice, es una guía que nos permite a gestionar proyectos, ¿no? De cierta manera, yo creo que podrían complementarse. ¿Está bien? Básicamente eso. Si tienen alguna pregunta acerca del link, también podría yo responderlo, ¿no? Ingeniero, tenemos una pregunta. Sí, por favor. De parte del usuario Christian Alexander. Nos pregunta, ¿dentro del Perú se realiza algún megaproyecto? Bueno, sí, como les digo, los proyectos, según la Contraloría, ya son cuantitativamente hablando a partir de los 345 millones, ¿ya? Por ejemplo, el proyecto Tía María está en alrededor de 1.600 millones. Entonces, sí, es un megaproyecto, ¿no? Pero si nosotros nos centramos en el número que nos indica el Banco Interamericano de Desarrollo, de 1.000 millones, tal vez no, ¿no? Pero eso es un número que corresponde a Estados Unidos. Tendríamos que ponernos en contexto y nos pone en contexto en la Contraloría, ¿no? Con 345 millones de dólares, ¿no? Sí se Tenemos realiza. otra pregunta de parte de Ayrton Altuna Castillo. Con respecto a la membresía estudiantil del PMI Perú, ¿lo recomienda? A ver, muchachos,
si uno quiere trabajar, y me voy a poner en el punto de vista empresarial, como empresario, ¿está bien? Una persona que contrata, un empresario, contrata a una persona con experiencia, ¿ya? Y la membresía estudiantil lo que hace es acredita que tú sabes la teoría, ¿está bien? Pero no acredita que tú tienes experiencia. Pero la certificación PMP acredita que sabes la teoría y también tienes experiencia. Pero yo creo que sí deberían acreditarse porque les puede permitir o de repente competir con personas que están empezando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una última pregunta de Johan Diego Quiñones. ¿En qué página o en dónde puedo conseguir el libro? Ya, para conseguir el libro tendrías que hacerte miembro del PMI. Una vez que te haces miembro del PMI, pagas la membresía, ¿no? Que te dura un año y podrías descargar no solamente la guía del PMBOK, sino los Standard Practice y también las Practice Guide, ¿no? Las guías prácticas y los reglamentos prácticos, ¿no? Podrías hacerlo. Yo recomiendo, porque también puedes descargarlo en inglés como en español en esa página, ¿no? Pero tendrías que pagar la membresía y que es importante, ¿no? Si quieres dedicarte a lo que es la gestión de proyectos. Ok, cerraremos con esta pregunta. En el sector de construcción, ¿qué enfoque de gestión de proyectos se adecuaría mejor a implementar? ¿El enfoque predictivo o un enfoque adaptativo? Como le dije, ¿no? Hay una palabra en Estados Unidos y que está muy ligada a la guía del PMBOK, el tailoring, ¿no? Tú tendrías que ver el proyecto, porque la definición de proyecto es único, todos los proyectos son diferentes. Entonces, viendo esa palabra tailoring, tú tendrías que aplicar, ¿no? Dependiendo las características de tu proyecto, podría ser activo o podría ser predictivo. Eso depende mucho del proyecto, ¿no? ¿Otra pregunta? Ok, sí. Agradecemos su participación. Además, saludamos a toda la comunidad de las buenas prácticas. Comunicamos que ya se ha lanzado el formulario para que puedan ser llenados por todos los asistentes de esta webinar. Asimismo, repetimos nuestros más sinceros agradecimientos hacia usted por haber permitido participar de esta webinar. Recordemos que somos CONIGER, un grupo estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos dedicados a la investigación, aplicación y difusión de las buenas prácticas en la construcción y gerencia. Para aquellos que deseen el libro, podemos compartírselo, pero tendrían que contactarse con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, ingeniero. Damos por concluida esta webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.